medio kilo de pan, o papas. Por lo que a mí respecta, el asunto de esta me es indiferente. ¿Que hay que dar una conferencia? Pues a dar una conferencia. No soy profesor y estoy muy lejos de poseer la menor categoría científica. Pero sin embargo, hace ya casi 20 años que trabajo de un modo incesante y hasta con perjuicio, podría decir, de mi propia salud, en cuestiones de carácter puramente científico. Incluso escribo artículos científicos, o si no, del todo científico, algo, con perdón de ustedes, que se asemeja a un hecho. Justamente en uno de los pasados días escribí uno larguísimo, que llevaba el siguiente título: sobre lo dañino de determinados insectos. A mis hijas les gustó mucho, en especial la parte dedicada a las chinches. Yo, por mi parte, luego de leído lo rompí. Después de todo, y que se escriba lo que se escriba, no puede uno prescindir del uso de polvos insecticidas mataporillas, que son los mismos que matan a las chinches, por cierto. Sobre el tema de mi conferencia de hoy, he elegido el que sigue. Sobre el daño que causa el tabaco a la humanidad. Bueno, yo soy fumador. Y si mi mujer me manda a hablar de tabaco, ¿qué remedio me queda? Si hay que hablar de tabaco, hablaré de tabaco. A mí me da igual. Eso sí, les ruego que escuchen esta conferencia con la debida atención. ¿A qué? A que en una conferencia científica asuste o desagrade, puede simplemente no escucharla y retirarse. Esa la doy a la otra hora. Retírese. Por tema de mi conferencia de hoy, como le había dicho, sobre el daño que causa el tabaco, les quería comentar también, primeramente, que mi mujer es dueña de una escuela de música y un pensionado de señoritas. Dicho sea entre nosotros, a mi mujer le gusta mucho quejarse de la falta de dinero, pero la verdad es que tiene ahorrados de 30 a 40 mil dólares, por lo menos, mientras que yo no dispongo ni de 10 centavos. Va, tengo 2 patacones. Justamente la otra vez fui a la verdulería a comprar y me dijeron que estaba fuera de circulación. Yo lo pago, por la vida. Bueno, como le iba diciendo, la pensión, digamos, de señoritas de mi mujer, el encargado de las tareas domésticas soy yo. Hago las compras, vigilo el servicio, anoto el gasto, confecciono cuadernos, limpio de chinche los muebles, paseo el perrito de mi mujer, caso retonos. Ayer, por ejemplo, que proyectaban hacer unos pastelitos, mi tarea se redujo a darle a la cocinera la harina y la mantequilla. Pues bien, fíjense que hoy, cuando estaban ya preparados los pastelitos, viene mi mujer a la cocina a decirme que 3 de las alumnas no podían comerlo por tener las amígdalas inflamadas. Sobraban, por tanto, varios pastelitos. ¿Qué hacer con ellos? Mi mujer primero propuso guardarlos en la despensa. Pero luego de pensarlo un rato me dijo: ¡cómete tú, espantapájaro! Cuando está de mal humor me llama espantapájaro. ¡Satanás! ¿Qué tengo yo de Satanás? Ella es la que siempre está de mal humor. No puedo decir que me comí los blinis. Me los tragué sin masticar. Tengo siempre tanta hambre. Ayer no me dio de comer en absoluto. Me dijo: ¿por qué voy a tener yo que darte de comer a ti? Pero, bueno, señores, el tiempo premia y debemos seguir con el tema de mi conferencia. Aunque seguramente le gustaría más estar escuchando una sinfonía o un aria. No me ha dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado manevo y feroz. Y no recuerdo de dónde saqué esto. Bueno, en la escuela de música de mi mujer, aparte de ocuparme de las tareas domésticas, tengo la obligación también de dar clases de matemáticas, de filosofía, de química, de literatura, de solfeo, etc. Las clases de canto, baile y dibujo las cobra mi mujer. Aunque las de canto y baile soy yo también quien las da. Bueno, nuestra escuela está situada en el callejón Pasaje Americano y en el número 13. Seguramente es el vivir en el número 13 lo que me trae tan poca suerte en la vida. Mis hijas nacieron en 13, mi casa tiene 13 ventanas. En fin, si alguien desea más información, puede leer los programas de la escuela. Lo vende el portero a 2 pesos la hoja. Si alguien quiere alguno, yo puedo darle. A 2 pesos la hoja. ¿Hay alguien que las quiera? Bueno, ¿nadie más? Sí.
Se la dejo un peso, ¿eh? La fatalidad. Si vivo en un número 13, ¿cómo voy a tener suerte? Me he vuelto viejo y tonto. ¿Quién sabe si, por ejemplo, mientras doy esta conferencia presento un aspecto alegre? Sin embargo, ¿cómo me agradaría pegar un grito y salir de acá disparando? Ir a parar a 1000 leguas. No tengo nadie con quien poder lamentarme. Les también premiaron de llorar. Me dirán ustedes, ¿y sus hijas? Mis hijos. Les hablo y se echan a reír. Mi mujer tiene 7 hijas. No, 6, 7. No, 5. 7. La mayor, Ana, ha cumplido los 27. La menor, los 17. Muy señores míos, escuchen. Soy un desgraciado. Si supieran cuánto. He vivido junto a mi mujer 33 años de mi vida. ¿Qué puedo decir? Fueron los mejores de ella. Bueno. Los mejores precisamente no, pero casi, ¿eh? Estos, en una palabra, se deslizaron como un feliz instante. Aunque para hablar de justicia, ¡que se lo lleve el diablo! Me parece que ella aún no ha venido y que tiene uno derecho a decir lo que quiera. Me da miedo horrible cuando me mira. Pues como le iba diciendo, mis hijas seguramente no se casan por su timidez, o porque no hay hombre que tenga ocasión de conocerla. Mi mujer no quiere dar reuniones ni invita a nadie a comer. Es una dama sumamente roñosa, gruñona e irascible, por lo que jamás viene nadie a visitarla. Sin embargo, puedo comunicarles en calidad de secreto que las hijas de mi mujer pueden vérselas en días de grandes festividades en su casa de su tía Natalia Semenovna, esa que padece de reuma y gasta un vestido amarillo, todo con pititas negras que parecen como salpicados de cucarachas. Allá se acostumbran a dar merienda. Y cuando mi mujer no está presente, se permite esto. Debo decirles que la primera copa suele ya embriagarme, y que en ese momento siento en el alma tanta paz y a la vez tanta tristeza que no tengo palabras para expresarlo. No sé por qué acuden a mi memoria los años de mi juventud y experimento unos tremendos deseos de correr. ¡Correr! ¡Dejarlo todo! ¿A dónde? ¿Qué importa dónde? Lo importante es escapar esta vida fea, vulgar y barata que me ha convertido en un viejo y lamentable tonto, en un viejo y lamentable idiota. Escapar de la música, escapar de esta maldita mujer que tengo, mala, tacaña, que es mi mujer, que durante 33 años de mi vida me ha martirizado. Huir de la música, de la cocina, del dinero, de todas esas pequeñeces y vulgaridades. Y detenerme lejos, en algún lugar del campo, convertido en un árbol, en un pozo, en un espantapájaros, y contemplar la noche, la clara y silenciosa, y olvidar. ¿Cómo quisiera olvidar? ¿Cómo quisiera aguantar de mí este viejo saco con el que me casé hace 30 años de mi vida? Yo también soy tan lamentable, tan viejo, como ese chaleco y saco de pata gastada y deshilachada. Ahora nada necesito. Estoy por encima y soy más puro que todo esto. Hubo un tiempo en el que fui joven, en el que estudié en la universidad, en el que soñé y me consideré un hombre. Ahora nada necesito, nada, salvo la paz. Está mi mujer entre bastidores. Ha venido y me está esperando. Señores, el tiempo para esta conferencia ha expirado ya. Les ruego, si ella le pregunta algo, díganle que el fantoche, díganle que el fantoche, o sea, si yo, se portó dignamente. Está mirando hacia acá. Una vez admitido que el tabaco contenga en sí el terrible veneno al que acabo de referir, en un caso les aconsejo que fumen. Y hasta me permito decir que esta conferencia que ha tenido por tema el daño que causa el tabaco, les aporta un beneficio. He dicho, dixi et animam levant.